Bien, muchas gracias a la presentadora por sus palabras tan cálidas, elegantes y generosas. Y muchas gracias a la Fundación de Amigos del Museo del Prado por permitirme compartir con todos ustedes los minutos que siguen sobre un mundo, el de Bizancio, que perdura en nuestra memoria y no solamente viendo Santa Sofía de Constantinopla. Yo quiero empezar a hablarles de una procesión que tuvo lugar el 11 de marzo del año 843 en Constantinopla, cuando la emperatriz Teodora, su hijo de 4 años Miguel y el patriarca Metodio I se dirigieron desde el santuario de Blaquernas, al norte de la capital, junto al Cuerno de Oro, hasta la Basílica de Santa Sofía. Y allí presidieron una ceremonia con la que se dio por terminada la querella iconoclasta. Años después, la Iglesia Ortodoxa instituyó una fiesta, la fiesta de la Ortodoxia, que se celebra todavía hoy, el primer domingo de Cuaresma. Ese día el celebrante sube al ambón y recita el sinodicón correspondiente, invoca la querella de las imágenes como la última de las herejías y termina diciendo: que todos los herejes sean anatemas. Este icono que guarda el British Museum, paleólogo, recrea de manera solemne este histórico acontecimiento. Podemos ver en el registro superior a los personajes citados antes, a la emperatriz, al príncipe heredero y al patriarca, flanqueando el icono de la Virgen Odigitria. Y en el registro inferior a los campeones de la ortodoxia, a la monja Teodosia en el ángulo inferior izquierdo, que defendió el icono de la Chalqué de la furia de los iconoclastas, ahora sostiene un icono y el gancho, y en el centro a Teodoro Estudita y Esteban Meganagros, que suministraron la base teórica para combatir a los iconoclastas, en compañía además de otros santos monásticos. Bien, así las cosas, lo cierto es que el triunfo de la ortodoxia fue el comienzo de una etapa nueva en Bizancio. Se dio por terminada un periodo de inestabilidad de siglo y medio y comenzó otro periodo nuevo. En este caso ya no sería como en la época de Justiniano, un imperio urbano en torno al Mediterráneo, sino que ahora era un imperio rural, con una gran ciudad, Constantinopla, que había perdido mucha población en el año 740 con motivo de la peste, pero que todavía mantenía su hegemonía cultural y espiritual en Europa. Ahora da comienzo una etapa de expansión para recuperar los territorios perdidos, a partir de la idea de que Bizancio vuelve a tomar conciencia de su superioridad, de su condición de pueblo elegido de Dios, del hecho de que el único emperador cristiano en la tierra era bizantino. Eso llevará en poco tiempo a volver a tener influencia en un territorio tan amplio que va desde el Báltico hasta el Mediterráneo y desde Italia hasta Mesopotamia. Y entre otros aciertos de esta época estará la conversión al cristianismo del mundo eslavo. El arte en esta época va a desempeñar una doble función. Por un lado, va a hacer visible el prestigio imperial, la grandeza sobrehumana del emperador, su condición de administrador de Cristo en la tierra, y además va a alimentar sus gustos, como por ejemplo el interés por el pasado clásico. Se dice en los textos que ahora tiene lugar el renacimiento macedónico, el interés por parte de Constantino VII por Firogéneta y otros emperadores por el pasado griego y romano. Y aquí tenemos un ejemplo. Es una miniatura, página entera, enmarcada de la obra más importante de esta época, probablemente el manuscrito más ilustrado más importante del arte bizantino, el Salterio griego 139 que guarda la Biblioteca Nacional de París. Y aquí vemos a David entre la prudencia y la sabiduría, con estas caras pensativas, algo lánguidas, con un extraordinario tratamiento del color, suntuosas,
Tengan ustedes presente que es la mejor versión que nos ha llegado de lo que fue la pintura clásica. Pero en esta época el arte va a ser, sobre todo, el arte de la Iglesia, al servicio de las necesidades doctrinales, de los nuevos poderes. Va a ser de inspiración oriental, de espíritu monástico, que va a tratar de utilizar las artes del color y en particular la pintura para ilustrar sus preocupaciones doctrinales. Y en este sentido, a partir de ahora, del año 843, la imagen adquirirá un valor semejante o superior a la palabra, porque los iconos, las personas representadas allí, conservarán una parte de la energía de los representados, gracias a una relación suprasensible entre ambos. Hay un icono, un mosaico, encima de la puerta imperial de Santa Sofía de Constantinopla, que nos habla de la relación entre estas dos instituciones, entre el Estado y la Iglesia. Podemos ver aquí a un emperador haciendo la prosquínesis ante Cristo, el cual está sentado en un trono bajo y un poco pesado. El emperador, independientemente de quién se trate, se ha pensado que puede ser León VI porque compuso unas poesías en torno a la Anunciación y entonces se justificaría así la presencia de la Virgen y un ángel encerrados en un medallón. Puede ser también Basilio I, que en el año 870, en un concilio celebrado en Constantinopla, dio por concluidos los últimos retazos de la querella iconoclasta. Independientemente de quién sea, lo interesante en este caso es lo siguiente, que el primero de los bizantinos, el emperador, se arrodilla ante Cristo. Eso tiene sentido, porque Cristo es el titular de la Iglesia, Cristo en su condición de divina sabiduría, Santa Sofía. Pero además el emperador se arrodilla ante los iconos, como un humilde cristiano. Esta imagen, además, lo que hace es escenificar un rito que tenía lugar en Santa Sofía con motivo de las grandes festividades, lo que se llamaba la primera entrada. En esas ocasiones, el emperador en el vestíbulo sur se quitaba los atributos del poder, la corona, el cetro, y allí era recibido por el patriarca. Se daban un beso y cogidos de la mano se dirigían a la puerta imperial, de la cual tienen ustedes aquí una imagen, la que está en el centro del nártex de la iglesia. Pues bien, allí se detenían, bajo la imagen que hemos visto, al emperador le proporcionaban una vela encendida y ambos llevaban a cabo una serie de oraciones. A continuación, encabezando sus séquitos correspondientes, más atrás venían los fieles que estaban en el atrio, se dirigían al altar para depositar el Evangelio. Bien, así las cosas para los bizantinos, el libro de los Evangelios por antonomasia era el libro llamado leccionario. Era una sucesión de fragmentos de la vida de Cristo, llamados perícopas, en los que estaban asociados a las fiestas más importantes de la Iglesia. Estos libros empezaban por Juan, seguían por Mateo, después venía Lucas y por último Marcos. De manera que para celebrar la fiesta de la Natividad se hacía uso de los textos de Lucas y para la resurrección o Pentecostés se hacía uso de los textos de Juan. Era un libro maravillosamente decorado, con las imágenes de los evangelistas al comienzo de cada evangelio, también con la cubierta, a veces con la representación de Cristo, a veces con letras de oro y en ocasiones con representaciones de las fiestas de la Iglesia. Solían ser del orden de media docena de fiestas, la Natividad, la Anástasis, las consideradas más importantes, pero también el bautismo de Cristo. Aquí tenemos esta imagen a página entera del Códice 1 del monasterio de Libiron, en el monte Athos, y podemos ver la representación del bautismo, un tema que no era muy familiar en Occidente. Era un tema de inspiración oriental, había hablado
por primera vez Clemente de Alejandría de este tema, y las representaciones enseguida tomaron cuerpo, de tal manera que esta miniatura que ven aquí de la segunda mitad del siglo XI pues ya contenía todos los elementos que participan en la representación. En el centro, Cristo desnudo, que está a punto de ser bautizado por inmersión por Juan Bautista a la izquierda, y a la derecha dos ángeles, el segundo de los cuales se entretiene viendo cómo desciende la paloma del Espíritu Santo del cielo. Bien, para los bizantinos la idea de la fiesta del bautismo era, en primer lugar, la representación de la Trinidad, una teofanía, y por eso aparecen estos elementos que les comento. Y además de eso, los dos ángeles que esperan con paños que Cristo salga de las aguas del Jordán para ayudarle a secarle, no eran otra cosa más que un recordatorio del bautismo de los catecúmenos en la vida real, el papel que desempeñaban los diáconos. Así las cosas, fue una moda la incorporación de las fiestas de la Iglesia que se prolonga durante algunos siglos más, y hay testimonios extraordinarios, como por ejemplo un manuscrito que guarda la British Library, en la cual se puede observar representaciones del tipo que conocemos, pero ya avanzado el siglo XII, y procedentes de un lugar, el monasterio de Barmatey, cerca de Mosul, en el Kurdistán iraquí, que pone de manifiesto el brillo del cristianismo ortodoxo en esa época allí y las penurias que tiene en nuestros días. Bien, así las cosas, una vez que los leccionarios se asentaron y que tuvieron gran éxito, porque por un lado asociaban las palabras del Evangelio a la liturgia. Además de eso, pues eran útiles porque era una forma sencilla de conocer los hechos fundamentales de la vida de Jesús. El caso es que poco después del triunfo de la ortodoxia, los emperadores vieron necesario, y también los teólogos, recuperar el sentido de las imágenes. En primer lugar, decoraron la puerta de bronce monumental de entrada al Gran Palacio, la Chalqué, con una imagen de Cristo Pantocrátor, imagen que se repitió en el Gran Hall, en el Gran Salón de Audiencias, el Crisoticlinios, detrás del trono imperial. Y después vinieron las iglesias, y en primer lugar Santa Sofía. La imagen que tienen ustedes aquí es la imagen de la Virgen entronizada con el niño, que ocupa la concha del ábside de Santa Sofía. Tenemos datos acerca de la inauguración de la imagen. Ahí está el texto del patriarca Focio, que el 28 de marzo del año 867 describe con un estilo un poco ampuloso, describe la representación, el carácter ambivalente de la Virgen, porque la Virgen en este caso era instrumento de encarnación, a ello se añadía su condición de madre del niño, y también el placer que le suponía el recuperar las imágenes para un mayor brillo de los templos. La imagen tiene también una inscripción a la entrada del bema, donde señala que las imágenes, dice el texto, las imágenes que los emperadores impíos destruyeron, los piadosos se refieren a los que les he citado antes, Miguel III y Basilio I, las han recuperado del nuevo. Bien, la imagen por sí misma es una imagen extraordinaria. Se puede ver el aspecto joven de la Virgen, su mirada franca, la postura natural, cómo sostiene al niño entre las rodillas, un niño que brilla con su indumentaria de oro. Pero para los nuevos teólogos, después del triunfo de la ortodoxia, la imagen tenía un interés relativo. Decoraba la iglesia, eso sí, pero no instruía adecuadamente a los fieles. ¿Por qué? Porque la imagen, aunque tiene 4 metros de altura, el niño tiene cerca de 2, está a 30 metros del suelo. Y en consecuencia, la imagen resulta diminuta y la capacidad de instrucción y de docencia para los fieles pues queda en muy segundo plano. Entonces vieron la necesidad de construir edificios más pequeños.
Esto vino facilitado porque la población descendió, también porque los monasterios eran más pequeños. Uno de los más importantes, que está en activo, el de Josios Lucas, que quizás lo haya visitado alguno de ustedes, no tenía más allá de 50 monjes, cuando, por ejemplo, en la misma época, en Cluny había 1200. Además de eso, la liturgia cambió y algunas de las dependencias de las iglesias de los primeros tiempos también se estimaron innecesarias. Se desapareció el atrio y también desaparecieron las galerías, porque ya no se estimó necesario separar a los hombres y mujeres en el interior del templo. Así las cosas, los nuevos dirigentes estimaban necesario que las representaciones del interior del templo estuviesen más cerca de los fieles, fuesen más cercanas. Idearon otro tipo de edificio, el que se conoce con el nombre de planta de cruz inscrita. Aquí tienen ustedes la planta doble de Josios Lucas y a la izquierda, arriba, la iglesia de la Virgen, que tiene una planta de cruz inscrita. La planta de cruz inscrita era una planta construida, un edificio construido de piedra y ladrillo, que un albañil experimentado la podía hacer sin la necesidad de planos, que utilizaban ladrillo y piedra, mármoles y mosaicos como elemento decorativo, y que potenciaba extraordinariamente la conjunción de arquitectura y decoración. Además de eso, este tipo de plantas pues, tenían una admirable lógica geométrica, porque los contrafuertes no eran necesarios, debido a que los empujes se contrarrestaban unos con otros. No tienen más que ver que los brazos de la cruz tienen bóveda de medio cañón, que los ángulos de la nave tienen bóveda de arista, de modo que en el centro queda una cúpula sostenida por columnas y pilares, y en el interior un espacio unificado. Era un tipo de edificio que era muy adaptable, tanto a las condiciones del terreno como, por ejemplo, a las cubiertas. De manera que el catolicón de Josios Lucas, que ven a la derecha, la cúpula no está sostenida por 4 puntos, como 4 trompas o pechinas, sino por 8, y lo mismo ocurrirá en Dafni. Las iglesias de este tipo se complementaban con los ábsides en la cabecera y con el nártex. El nártex era el lugar de la iglesia por donde entraban todos los fieles y tenía numerosas funciones. En el nártex se celebraban y celebran los funerales. Allí se enterraban a los fundadores, bajo el pavimento, los fundadores del monasterio, si no había cripta. También algún egúmeno muy venerado por la comunidad. Allí sucedía que la ceremonia del lavatorio de los pies del Jueves Santo también tenía lugar en el lado norte. Cuando había que confesar a los monjes del monasterio, el igúmeno los confesaba allí. Algunos de los oficios del día, maitines y completas, se celebraban allí. O sea que era un lugar de múltiples servicios, con lo cual no es extraño que estuviese decorado con imágenes al uso, como por ejemplo el lavatorio de los pies que vemos aquí en el nártex de Josios Lucas. Vemos a los apóstoles vestidos con imation blanco, que dirigen su mirada hacia el centro de la composición, donde están Cristo, que se distingue por el imation azul y el nimbo crucífero, y San Pedro, que también se distingue sin dificultad. Cristo está a punto de secarle el pie derecho y Juan se dirige hacia el centro. La ambientación es muy reducida, se limita a 2 pequeños muebles y el cuenco que guarda el agua, con el objetivo de no distraer la atención del fondo dorado. Y la unidad de la composición está plenamente conseguida, sin ningún género de dudas, ¿no?, para tenerlo presente. Así las cosas, las iglesias, como por ejemplo el interior de Josios Lucas, estaban adornadas de manera extraordinaria. Vemos los pavimentos del suelo y de la primera parte de los muros. Vemos los mosaicos
a partir de las ventanas. Pero para hacernos una idea tendríamos que tener en cuenta el brillo del oro y de la plata de los objetos destinados a la liturgia, los cálices, las patenas, las cruces procesionales, los evangelios, el incensario, ripidia y otros objetos que se podrían añadir y que hoy, si queremos hacernos una idea, pues tenemos que ir a ver el tesoro de San Marcos de Venecia. Además de esta riqueza, había una serie de impresiones sensoriales de la que gozaban los asistentes a las ceremonias religiosas. Imagínense ustedes el efecto producido por el aroma del incienso. Imagínense también el brillo de los candelabros y de los iconos, el crepitar de las velas, la indumentaria tan rica de los celebrantes, el boato de la liturgia. Imagínense también algunos otros elementos como, por ejemplo, el hecho de que las ceremonias más importantes se celebrasen durante la noche para reforzar esta idea. Los teólogos querían que los fieles al entrar en la iglesia sintiesen que estaban en un espacio distinto al exterior, en un espacio sagrado, que formaban parte del mundo en el que estaban representados los mosaicos y los frescos. Y eso es lo que le sucedió a una comisión que envió el príncipe Vladimir de Kiev en el año 987. El príncipe Vladimir quiso cambiar de religión y mandó a unos enviados, primero a ver a musulmanes, después a católicos a Alemania, después a los judíos y finalmente a Constantinopla. Y allí, en una ceremonia de gran boato, al anochecer, los rusos creyeron ver a los ángeles que volaban por el bema, por el presbiterio, y preguntaron a los intérpretes de quién se trataba. Y les dijeron, es que los ángeles, al llegar el trisagio, al santo, santo, 3 veces santo, bajan del cielo para concelebrar la Eucaristía con el patriarca. Bien, así las cosas, al regresar a Kiev, cuando fueron reunidos por el príncipe Vladimir y los ancianos, los enviados dijeron, realmente, esto lo dice la primera crónica rusa, realmente no sabíamos qué decir, no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra, pero estamos seguros de una cosa, allí Dios mora entre los hombres. El caso es que sea esta la razón u otra, Vladimir se bautizó el día del bautismo, el 6 de enero, en el calendario ortodoxo, en Kiev, y le siguieron sus boyardos. Y el día de Pentecostés lo hicieron toda la población de Kiev y echaron los antiguos ídolos de madera al río Dnieper. En el año 1037 sería consagrada la famosa Santa Sofía de Kiev, que hoy es un monasterio. Bien, así las cosas, los teólogos consideraron que sería muy interesante el que hubiese un programa de imágenes fijo en el interior de la iglesia, donde las imágenes deberían ocupar un sitio determinado de acuerdo con su santidad e importancia. También habría que tenerse en cuenta la concepción del mundo, porque para los bizantinos, ya desde el pseudo-Areopagita, la iglesia venía a simbolizar la imagen del mundo, con el cielo arriba, el cielo, las bóvedas, la cúpula, la concha del ábside, y la tierra abajo, representada por las 4 partes del mundo conocidas. En consecuencia, pensaron un programa que la cúpula, el lugar más importante de la iglesia, a donde iban dirigidas las invocaciones de la liturgia, debería estar ocupada por Cristo, Cristo Pantocrátor, y la Virgen debería ocupar, como la ven aquí, la concha del ábside. Cristo Pantocrátor está visto de medio cuerpo en su condición divina. Con una mano bendice, con 3 dedos, evocando la Trinidad, y con la otra sostiene el Evangelio. Aquí en Kiev el Evangelio está cerrado, pero en otras representaciones,
el Evangelio está abierto y contiene siempre las mismas palabras, las palabras de Juan que dice: yo soy la luz y la vida, quien cree en mí vivirá para siempre. A Cristo Pantocrátor, que se identifica también por el nimbo, por la iconografía siríaca, por la mirada de frente, que parece mirar desde el borde del cielo a lo que sucede en la nave de la iglesia, donde están los fieles, y también en todo el interior de la iglesia. Le acompañan 4 ángeles. En el tambor de las ventanas están representados los apóstoles. En Dafni, por ejemplo, pues estarán representados los profetas. Y en los ángulos de la cúpula, tal como se puede ver aquí, están representados los evangelistas escribiendo los evangelios. La representación de Cristo podía ser benevolente o podía ser como el Jehová del Antiguo Testamento en Dafni, en Atenas, en Grecia. En todo caso, podía suceder, como en el caso de la Catedral de Monreale que tenemos aquí, que fuese una iglesia que no tuviese cúpula. Entonces la imagen de Cristo Pantocrátor se trasladaba a la concha del ábside y la Virgen, en compañía de los arcángeles Gabriel y Miguel, venía a ocupar el registro inferior. A veces, de manera ocasional, como por ejemplo en la Capilla Palatina de Palermo, pues el Cristo Pantocrátor aparecía 2 veces, en la concha del ábside y en la cúpula del presbiterio, pero es algo realmente extraordinario. El segundo lugar en importancia de estas iglesias era en la concha del ábside. Aquí vemos la imagen de Josios Lucas, en el que se puede ver la imagen como instrumento de la encarnación, sentada en un trono, sosteniendo al niño al que señala y mirando de manera austera, severa, a los fieles. La imagen de la Virgen era la primera imagen que veían los fieles que entraban en la iglesia. La imagen cumplía una función de instrumento de la encarnación, hemos comentado, también de intercesora, y también era la cabeza de la iglesia. En consecuencia, era un personaje de gran importancia. Por eso aparecerá en la deesis a la derecha de Cristo. Y por eso aparecerá en otras representaciones, como por ejemplo, pasado el tiempo, en algunas de las que pintará el Greco. Podía ser la imagen sentada, entronizada, o podía ser de pie, como en Kiev. La elección de una imagen u otra tiene que ver con quién fuese el promotor. En el caso de los monasterios se tendía al primer ejemplo. En el caso de que hubiese un apoyo imperial se tendía al segundo ejemplo, porque esta es la imagen, lo señala aquí también el pañuelo blanco, imagen de pie, de cuerpo entero, que eleva sus manos hacia el cielo, que era representada en el famoso santuario de Blaquernas. También podía darse el caso de la representación de una imagen intermedia. Esta es la representación de la Virgen Odigitria, que ocupa el espacio de la concha del ábside, en Santa María de Torcello, señalando al niño, una de las tipologías más significativas, lo hemos visto antes en el icono paleólogo del British Museum, en la que la Virgen señala el camino, Odigitria señala el camino y el camino es Cristo. Vean el tono severo de la Virgen, distante y al mismo tiempo elegante, con el contraste de color que se establece entre su indumentaria y el fondo dorado que remite a la eternidad. La Virgen solía estar acompañada de los arcángeles Miguel y Gabriel. Así ocurre en Santa Sofía, del cual queda el segundo, una imagen majestuosa de 5 metros de altura, con las alas desplegadas como aquí. Esta imagen es la de Quíos, pero en Quíos están en los ábsides laterales. Es el arcángel Miguel, está visto de medio cuerpo, gira ligeramente la mirada para dirigirse al espacio central donde está la Virgen y van vestidos a la manera de los cortesanos del Palacio Imperial y desempeñan esta labor protectora. Luego venía el lugar que debían ocupar las imágenes de la vida de Cristo. Aquí tienen ustedes una planta con la ubicación de las imágenes en Dafni.
Las imágenes de la vida de Cristo como punto de partida debían ocupar el espacio de la nave, donde estaban los fieles, en torno a la cúpula. Si no había un espacio suficiente, se destinaban algunos de los tramos del nártex, por donde pasaban todos los fieles. Las imágenes, de acuerdo con el espacio disponible, podían ser 8, como en Quíos, 4, como en Josios Lucas, o 13, como en Dafni. Y eso se debía a que esta iglesia está dedicada a la Virgen e incluye la infancia de la Virgen entre las imágenes correspondientes del Dodecaorton. Pues bien, así las cosas, ven que empieza el ciclo por la Anunciación en el lado este y termina por la Coimesis en el oeste. Y en el caso de Dafni, que vemos, tiene que hacer un doble giro para comprender el sentido y el emplazamiento de cada una de las imágenes. El emplazamiento de las imágenes no se dejaba al azar. Debía tenerse en cuenta, por ejemplo, el desempeño del año litúrgico, cuando cada escena de la vida de Cristo tenía su fiesta principal. Y a veces se podían adoptar soluciones intermedias. En todo caso, se pensó que el número ideal eran 12, el Dodecaorton. 12 a tenor de las 12 fiestas del año, de los meses del año. 12 en recuerdo de los apóstoles. Y las escenas, de las cuales veremos muy sumariamente este pequeño recorrido, pertenecen, las que están contemplando, a un epistilo, es decir, a un entablamento que había en la parte superior del cancel del monasterio de Santa Catalina del Sinaí, de la segunda mitad del siglo XII, y que era el lugar que podía servir para la meditación de los fieles, en este caso de los monjes, porque el cancel era el espacio que separaba el presbiterio de la nave de la iglesia, y también porque allí a veces los celebrantes leían textos de los evangelios. Las 12 escenas escogidas comprendían 3 de la infancia de Jesús, 3 de la vida pública de Jesús, 3 de la pasión y muerte y resurrección, y 3 de la etapa posterior a la resurrección. Aquí vemos arriba, en primer lugar, las 3 de la infancia. Podemos ver la Anunciación, en la que la separación que hay entre el arcángel Gabriel y la Virgen indica la distancia espiritual que hay entre ambos. Es una representación sencilla, la más sencilla de todas las escenas de la vida de las fiestas de la Iglesia, y a diferencia de Occidente, no se representa en esta escena el jardín, que puede remitir o bien a la virginidad de la Virgen o bien al paraíso. La escena siguiente, la Natividad, se centra en torno al niño, en torno a la Virgen y en torno a la cueva de Belén. Y veremos más tarde cuáles son las escenas complementarias. Después viene la presentación del niño en el templo, en el que el templo está representado por una cúpula sostenida por 4 columnas. Es una escena, como ven, muy equilibrada, en la que además de la Virgen y el niño y el padre Simeón, están representados José, que lleva unos pichones o tórtolas, y una de las Marías que asistían a la Virgen. El ciclo de la vida pública pueden observar que empieza con el bautismo del Cristo, del cual hemos visto antes una representación como si fuera un icono, del Códice 1 del Libiron del Athos. Aquí, como un elemento distintivo, pueden observar que en el interior del Jordán hay 2 detalles iconográficos. Por un lado, se puede ver un personaje de edad avanzada y semidesnudo. Es la personificación del río, un eco del pasado clásico que influye en el arte bizantino. Y en segundo lugar pueden ver una cruz. La cruz es un recuerdo de la cruz que había a orillas del Jordán en la Edad Media y que indicaba con precisión a los peregrinos el lugar donde se habían bautizado a Cristo. A continuación viene la Transfiguración, una fiesta poco celebrada en el mundo latino.
es una prefiguración de la resurrección, la veremos un poco más adelante, y pueden observar cómo Cristo dialoga con Elías y Moisés, dejando a un lado el espacio y el tiempo. Después viene, por último, la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro es el milagro más importante que hizo Cristo durante su estancia en la tierra. Y aquí ya contiene todos los elementos, las hermanas, los empleados que quitan la lápida de la tumba y, como un dato distintivo, las vendas que se utilizaron para la mortaja de Lázaro tienen el mismo color que el Cristo que se prefiguró en el monte Tabor, el blanco. La pasión y muerte y resurrección de Cristo está representada a continuación. En primer lugar, la entrada de Jesús en Jerusalén. Así era como se recibía en Oriente a las personalidades importantes. Se echaban ramos de olivo u hojas de palma al suelo. Así se hacía en Bizancio para aquellos que entraban por la puerta imperial. Y también se tendían capas al suelo, como vemos aquí. Incluso hay un muchacho en lo alto de un árbol que se dispone a echar ramas al suelo. Por lo demás, Cristo, en su doble condición de gobernante, sostiene un rollo con la mano izquierda y en su condición de sacerdote bendice con la derecha. A continuación viene la crucifixión. Pueden observar que aquí participan ya los elementos de una crucifixión ampliada, porque además de la Virgen y San Juan están las Marías, está Longinos y están otros personajes, sin olvidar la calavera de Adán. La anástasis, que es el tema que se utiliza en el mundo bizantino para la representación de la resurrección. La anástasis en realidad no es la resurrección propiamente dicha y trata del descenso de Jesús al infierno de acuerdo con el testimonio de los evangelios de Nicodemo y Bartolomé, de la que hablaremos un poco más adelante. Después viene la ascensión con la presencia de los dos ángeles que velaban en el sepulcro de Jesús, Pentecostés, con esta mesa en forma de U, que en el interior de la U contiene una representación de los pueblos que iban a ser objeto de la prédica de los apóstoles, y finalmente la coimesis de la Virgen, la dormición de la Virgen, en su versión más sencilla, cuando Cristo baja del cielo para recoger su alma en presencia de los apóstoles. Será uno de los temas más reproducidos en el arte bizantino y en realidad termina el año litúrgico con la vigilia de la dormición de la Virgen, el 15 de agosto, porque empieza el 1 de septiembre siguiente conmemorando a San Simeón el Estilita. Bien, la Natividad de la que hablábamos antes, aquí pueden ver la representación de Dafni, que aunque fue dañada por un terremoto en 1890, conserva buena parte de la representación. Vemos al niño, la cueva tiene este tono oscuro, la cueva de Belén, en recuerdo de lo que se avecina a Jesús, su muerte. El niño está sobre una cuna que parece un altar, se pueden imaginar la representación. Están presentes los apócrifos con la presencia de los animales. José ocupa un lugar distante, separado, para indicar que no tuvo nada que ver en el nacimiento físico de Jesús, y las dos escenas que solían complementar la natividad propiamente dicha eran el anuncio a los pastores, que lo ven a la derecha, con una representación del paisaje que no es natural, sino que en el mundo bizantino el paisaje es útil en la medida en que sirve para indicar las colinas que rodean Belén, pero nada más, no es una representación topográfica ni mucho menos. Bien, así las cosas, es una obra maestra, como todos los mosaicos de Dafni, porque está muy presente la belleza sensual del mundo clásico, también el dibujo delicado y también esta falta de interés por el volumen del arte bizantino. Aquí pueden ver otro ejemplo, en este caso de Palermo, de la Capilla Palatina, en la que se incluye la representación de los magos. Los magos formaban parte del ciclo del día de Navidad
Ese día la liturgia lo conmemoraba. Aquí se ven 2 veces, yendo a Belén dirigido por unos ángeles y haciendo la adoración. En Pskov saldrán 4 veces de acuerdo con la liturgia y así se ve en el menologio de Basilio II. Otro tema que hemos visto antes, la presentación, en este caso de Josios Lucas, pueden ver una escena muy equilibrada, muy serena y reducida a lo esencial, antes de que la intención narrativa pueble con más personajes esta representación. Siempre con los fondos dorados, el tono austero y las imágenes de talla corta características de Josios Lucas. Aquí tienen un detalle del bautismo de Dafne y tiene interés porque es el desnudo más importante del arte bizantino, el desnudo de Cristo. Cristo tenía que ser representado desnudo porque el bautismo supone renovación y tenía que aparecer así en un bautismo de inmersión. Y si se fijan, el artista pues ha utilizado algunos pequeños trucos como el modelado discreto o la postura simétrica del personaje con los hombros anchos para asentar mejor la figura de Cristo. Es interesante también la manera de ocultar las formas íntimas de Cristo mediante un oleaje en las aguas del Jordán que no se corresponde a la realidad ni antaño ni ahora. Y además de eso, las cuencas del Jordán aparecen como una cuenca cerrada. Y esto es así como por ser un recordatorio del tipo de bautismo que se hacía en los batisterios. Otro de los temas mencionados correspondiente a la transfiguración. La transfiguración se celebra en la Iglesia Ortodoxa el 6 de agosto y es la visita de Cristo al Tabor en compañía de sus discípulos preferidos, Pedro, Santiago y Juan, porque habían dudado de su capacidad de resucitar. Así, además, a la representación se suman Elías y Moisés como representantes del Antiguo Testamento, Moisés a la derecha y Elías a la izquierda. Representación, además, de los vivos y los muertos. Elías había subido al cielo en vida y Moisés había muerto con la visión de la tierra prometida. Como esta pintura, que es de Teófanos el griego, que está en la Galería Tretiakov de Moscú, es de una época avanzada, de comienzos del siglo XV, por eso, además de tener un simbolismo explícito, incorpora la representación del ascenso y descenso al Tabor, poniendo de manifiesto cómo después del siglo XII, con la llegada de los siglos XIII y XIV, aumenta el número de escenas y también aumentan los elementos que componen la representación. Pero en todo caso el Tabor pues es un montículo de Galilea de unos 600 metros de altura. Ven que las montañas peladas pues, están dentro de la tradición del arte bizantino. Aquí tienen de la Capilla Palatina de Palermo la entrada de Jesús en Jerusalén. Hemos visto antes a los niños tendiendo las capas, también con los ramos y con el mismo gesto de Jesús. Pero aquí cambian algunas cosas. Cambia, por ejemplo, la manera de configurar el paisaje. Ya no desciende Cristo con tanta claridad como en el ejemplo anterior, sino que son los perfiles de las colinas los que establecen la línea de descenso. Y al mismo tiempo Pedro no tiene ningún inconveniente en pisar con 2 colinas distintas a un tiempo. Y a la vez pues no le produce ningún efecto el peso del casco del asna sobre su pie derecho. Pedro gira la cabeza hacia Cristo y con eso orienta la mirada del espectador. Detrás, encabezados por Juan, viene el grupo de los apóstoles. Y el grupo de personas de Jerusalén. Jerusalén simbólicamente es la Puerta Dorada, pero en realidad se trata de una maqueta, tal como se concebían las ciudades en esta época. Es una representación del siglo XII, plena de encanto, y es una justificación de la superioridad de la pintura bizantina sobre otras manifestaciones artísticas de todo el mundo europeo, porque los normandos, que eran los que gobernaban en Palermo, en el siglo XII, estimaron conveniente que sus iglesias de rito latino, de planta basilical, estuviesen decoradas con mosaicos bizantinos. Y aquí tienen un excelente ejemplo.
La crucifixión aquí es una crucifixión restringida y se limita únicamente a la Virgen y San Juan en esta composición piramidal de Dafni, con la expresión del dolor, y además de eso pueden ver con claridad el tipo de cruz, que es una cruz bizantina, el Cristo de 4 clavos y la imagen de Cristo ya muerto. Debajo está la calavera que, según la tradición, pertenece a Adán. Allí habría sido enterrado al final de sus días y precisamente la sangre que brota del costado de Cristo habría lavado la calavera y como consecuencia de ello habría regenerado a la humanidad. Aquí tienen para que vean que los soportes pueden cambiar y alguna vez aquí en vez de la calavera está Hades, que acabará por desaparecer. Y es la cruz la que está clavada en el vientre de Hades, en un magnífico marfil que se conserva en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. Algunos temas, como por ejemplo el descenso de la cruz, pues se solían representar, pero como en el Evangelio no venían con detalle, pues tampoco los pintores y los teólogos le prestaron demasiada atención. Se dice, sí, en el Evangelio que Nicodemo y José de Arimatea pidieron permiso a Pilatos para enterrar el cuerpo de Cristo. Lo mismo sucede con el llanto por el Cristo muerto. Aquí tienen una excepción que corresponde al llanto por el Cristo, o el lamento por Cristo, de la iglesia de San Pantaleón de Nerecci, del año 1164. Es un anticipo de las novedades italianas que va a haber en este terreno de la emoción, de la expresión del sentimiento, del dolor, y esto a la altura de 1164. El tema de la resurrección, como les indicaba antes, como los evangelios no son muy explícitos, en el mundo latino utilizaban la visita de las Marías al sepulcro, pero claro, Cristo ya había resucitado. En el mundo bizantino recurrieron a los evangelios de Nicodemo y Bartolomé y se interesaron por este episodio en el que Jesús, entre el viernes después de morir y el domingo antes de resucitar, baja al infierno a resucitar a los justos del Antiguo Testamento. Aquí pueden ver cómo rompe las puertas del infierno, el demonio, Satán, ya se ha ido, todavía tienen las señales de la crucifixión y aquí algunos de los personajes que rescatará. Vemos por un lado cómo coge de la mano de Adán, detrás se encuentra Eva y al otro lado David y Salomón. Después, cuando la representación sea más amplia, también estarán los profetas, San Juan Bautista. En este icono, desde el punto de vista artístico, se pone el acento en dos ideas. Por un lado, en la idea del movimiento de ascenso y descenso, en el caso de Cristo y de los justos, y en segundo lugar, el contraste que se establece entre el fondo dorado, símbolo de la eternidad, y la cavidad oscura del infierno. Tienen aquí en Torcello. En realidad no se sabía muy bien cómo era el infierno, porque los evangelios no lo precisan. El Evangelio dice que está en las entrañas de la tierra, pero no detalla dónde está. Tampoco se indica cómo es la topografía del infierno, no lo dice Mateo. Tampoco se indica qué tipo de vida se hacía allí, no lo sabemos. Podemos imaginarnos que era un lugar muy ruidoso, que olía muy mal, pero no sabemos más detalles. Por eso, pues los artistas imaginaban cómo podría ser el infierno. Aquí en Torcello pueden ver que es una serie de galerías subterráneas, superpuestas y abovedadas. Y aquí, 2 siglos más tarde, en el monasterio de Cora, pues otra vez volvemos a ver esta representación, en este caso en un fresco, de la capilla funeraria de Teodoro Metoquita. Los mismos elementos y a tono con el periodo en el que estamos, la época de los paleólogos. Junto a esta imagen de la Anástasis, en la capilla de la iglesia, del ahora Museo de Cora, se puede ver la representación del juicio final. Los artistas acudieron fundamentalmente a Mateo. Era un tema en principio de representar, que se podría decir, un poco confuso, porque había numerosas escenas, también los personajes eran muy abundantes,
y había variedad de situaciones, pero la lectura se puede hacer de manera muy sencilla. Podemos ver en el cuerpo superior a la representación de Cristo juez, flanqueado por la Virgen y San Juan Bautista, que hacen de intercesores. Los asesores son los apóstoles. La Guardia Celestial son los que velan por el buen funcionamiento del juicio. Más abajo tiene lugar el peso de las almas. Los condenados son enviados al infierno, a la derecha de representación, al lago de fuego. Y los bienaventurados van camino del cielo, donde les espera Abraham, que tiene en su regazo al pobre Lázaro. Aquí tienen otro ejemplo famoso, el que corresponde a la contrafachada occidental de la iglesia de Santa María de Torcello, donde se ha añadido además la imagen, la hemos visto antes, de la Anástasis y la crucifixión, para subrayar la idea de cómo los cristianos pueden acceder a la gloria gracias a la esperanza en la muerte y resurrección de Cristo. Aquí tienen un dibujo de la misma escena, donde la lectura, como pueden observar, se lleva a cabo de manera muy sencilla. Aquí pueden ver un detalle en el que podemos ver el infierno que han imaginado los artistas en la segunda mitad del siglo XII. Cómo los demonios demonios azules, juegan con la cabeza de los condenados. Alguno puede ser Mahoma, quizás, con un turbante, otro puede ser un bárbaro que lleva un mostacho, se ve también algún emperador, se ve algún obispo, se ven algunos monjes, y en el centro, dominando la composición, Satán, de barba y pelo blanco, de piel azul, de mirada inquisitiva y pómulos salientes. Es una imagen extraordinaria. Y abajo los pecados correspondientes. Los evangelios no son tampoco demasiado explícitos con los pecados, los tormentos aplicados a los condenados. Se habla, eso sí, del fuego, del horno de fuego. Se habla también del rechinar de dientes. Se habla del gusano que no muere. Y se hablan de aquellos que no pueden gozar de la presencia de Dios debido a su condena y que además tiene un carácter eterno. Así las cosas, pues ven que están compartimentados y bien representados. Torcello es un ejemplo del aprecio que había en Occidente por las obras bizantinas, en primer lugar en Italia. Se conservan numerosos testimonios literarios acerca de los regalos diplomáticos que hicieron los bizantinos a las autoridades occidentales. También hay testimonios relativos a los encargos hechos desde Occidente de obras, marfiles, iconos, puertas de bronce a Constantinopla, y también de la adquisición de algunas obras bizantinas a peregrinos que iban en tránsito a Tierra Santa. Así se entiende, por ejemplo, el díptico de Apión del Museo Diocesano de Oviedo. Y también, ¿por qué les gustaba en Occidente las obras bizantinas? Les gustaban las obras bizantinas, en primer lugar, por la calidad de los materiales, también por la habilidad técnica, en tercer lugar, por la dignidad ceremonial de los personajes, porque les recordaba en ocasiones, lo hemos visto, al pasado clásico, y también porque había algunos temas muy originales que en Occidente no se conocían. Es el caso de la transfiguración, de la anástasis o de la coimesis. Por eso no es de extrañar que en fechas tempranas hubiese ya ejemplos en Occidente. Es el caso del leccionario de Reichenau con la coimesis en el año 1000, de 1150 de la British Library, que corresponde al Saltario de Winchester, con una visión reducida de la coimesis, o uno de los tímpanos del transepto de la Catedral de Estrasburgo. La coimesis de la Virgen la pintó el Greco tiempo después, antes de 1567, en un icono firmado que hoy se conserva en la iglesia de Siros con la misma advocación. Bien, pues este icono tiene la versión amplia de la coimesis, siguiendo la tradición cretense, y podemos ver en el cuerpo inferior cómo Cristo se dispone a recoger el alma de la Virgen rodeada de los apóstoles,
y en el extremo superior los apóstoles acuden a despedir a la Virgen que va camino del cielo. Y son unos ángeles los que establecen la vía de comunicación. Esta composición en dos cuerpos, con una luz que comunica un registro con otro, es el que utilizará el Greco en el entierro del señor de Orgaz, de los años 86, 1586-88. Se pueden ver algunos otros elementos de manera clara que son deudores de lo bizantino. Además de eso, por ejemplo, pues la disposición de Esis, Cristo, la Virgen y San Juan Bautista en el cielo que acabamos de ver. También podemos ver a los apóstoles que formaban parte en Torcello y en Cora de la lista de los asesores de Cristo. E incluso las nubes de la parte superior, pues se podría decir que también provienen del mundo bizantino. Así pues, es una obra que tiene en el recuerdo la cóimesis de la Virgen y el juicio final bizantino. En el Prado se conserva una copia de 1625, muy buena, de la parte inferior del entierro del señor de Orgaz, que ha sido expuesta en alguna ocasión, en 2003, en el Museo Arqueológico Nacional, con motivo de la exposición Bizancio en España, de la Antigüedad tardía al Greco. Y el Prado, que nos acoge hoy, tiene también obras, otras con referencias sin duda deudoras del mundo bizantino. Sin ir más lejos, el apostolado de Almadrones, que está expuesto. El apostolado de Almadrones, como todos los apostolados del Greco, son deudores de la hilera de la deesis de los iconostasios bizantinos. Además, uno de la lista, Pablo, sostiene un billete en el que el Greco invoca su patria de origen, de nacimiento. Tito, el primer obispo de los cretenses, dice, y así sucederá en los otros apostolados. Y aquí tenemos otro ejemplo, se podrían citar la coronación, la Trinidad, y aquí tenemos otro ejemplo que tiene también guiños bizantinos, que es el bautismo de Cristo del retablo mayor del colegio de Doña María de Aragón. Está dividido en dos cuerpos. Es verdad que el Jordán pues ahora es un hilillo de agua. Es verdad que San Juan Bautista no practica el bautismo de inmersión, pero el hilo de luz que camina hacia la gloria pues lo hemos visto con anterioridad. Y en el caso de la gloria, de la mitad superior, pues hay algunos datos interesantes. El Dios Padre, la representación del Cristo Pantocrátor en el mundo bizantino incluía a la vez a Jesús y al Dios Padre. El Dios Padre nos mira de frente, como el Pantocrátor bizantino, y bendice de la misma manera. Está encerrado en una mandorla. La mandorla tiene un fondo dorado, cerrado, que es la mandorla que en el mundo bizantino se utiliza para invocar o para sugerir la eternidad. La eternidad que hemos visto, por ejemplo, en la concha del ábside del monasterio de Josios Lucas, y se podrían añadir otros ejemplos. Muchas gracias.